Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Grace Español aquí en Glendora, California. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando en este día y hemos orado a Dios para que este mensaje sea de edificación y de bendición para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Grace Español Glendora a través de Instagram, Facebook, YouTube y también por TikTok. Y si hay alguna petición por la cual quieres que oremos, por favor, escríbenos porque será todo un gusto para nosotros. Dios te bendiga. Quiero hacer un paréntesis y compartirle algo. Las ilustraciones o las historias que yo le comparto a usted, que en muchos de los casos son mías, lo hago con el propósito de ser empático con usted. Yo recuerdo que muchos años atrás, como que el mensaje que se proyectaba de los púlpitos era de que el pueblo es el que la pasa duro y los pastores estamos por ahí en una esquina donde no nos pasa nada. Y la gran verdad es que todas esas cosas que yo le cuento son curiosamente cosas que he tenido que vivir, y lo hago para poder ser empático con ustedes, conectar con ustedes y hacer de que el mensaje sea más vivencial para nuestras vidas. Y hoy, arrancando esta serie Cuando la vida duele, pues tengo que contar la historia de cuando la vida me ha dolido. Yo no he sido exento de dolores, y aunque soy su pastor el día de hoy, me ha tocado algunas cuantas veces, como todos nosotros, tener algunos dolores en la vida. Y le quiero compartir uno en particular que viví cuando tenía 11 años. Yo tenía 11 años, mi hermano tenía 9 años, mi mamá tenía 41 años y en ese momento perdió la vista. Mi mamá quedó ciega. Acuérdese esto, ya mi mamá era viuda. Entonces, viuda más invidente, más 2 niños, uno de 11 años y de 9 años, la vida duele. Era muy duro y fueron tiempos muy duros los que como familia tuvimos que vivir. Era difícil tener que cambiar la vida de nosotros, en donde tenías una mamá capaz de hacer todas las cosas, ahora tener una mamá que dependía de ti. Nunca olvido que mi mamá tuvo que ir a un centro de rehabilitación para que la ayudaran a que ella nuevamente pudiera tener su ritmo de vida. Y usted sabe que los invidentes caminan con un bastón, ¿cierto? La primera vez que ella salió sola a caminar con su bastón, obviamente había alguien que le estaba siguiendo. Ella me cuenta, y nunca se me olvida, de que ella se golpeó su rostro con una rama. Y fue muy doloroso para ella. Fue doloroso ese momento en donde ella, de ser una persona capaz de hacer independiente, tenía que depender de tantas cosas. Pero aunque usted no lo crea, también fue difícil el impacto para un niño de 11 años y un niño de 9 años. Ya tenía yo el golpe de haber perdido a mi papá, y adicional a ello vienen a la mente pensamientos como que ¿qué habré hecho yo en la otra vida? Ojo, recuerde que yo no era cristiano en esa época. Y uno piensa, ¿qué habré hecho yo en la otra vida para que me esté pasando esto? ¿Qué castigo estaré recibiendo de parte de Dios? Y dice que Dios es amor, y pasando todo este poco de cosas al mismo tiempo. Y obviamente cuando la vida duele, cuando la vida nos golpea de esa manera, ¿qué sentimientos hay en el corazón? No hay sentimientos de alegría, ¿cierto que no? Uno se llena de resentimiento, uno se llena de dolor, uno tiene mal genio con la vida. Uno ve cómo dice, dentro de lo que cabe estoy tratando de hacer las cosas bien, y mire cómo me duele la vida. La vida duele. Y nos ha dolido a muchos, como a mí en su momento me dolió. Y también, como le decía, no solamente a la congregación, a toda la vida nos duele. ¿Por qué razón he querido desarrollar esta serie bajo la guianza de Dios? Porque muchos de nosotros nos identificamos con el mensaje de este mensaje de hoy, el título de este mensaje. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos permite que suframos? ¿Por qué, si Dios es amor, por qué, si Dios nos ama tanto, por qué sufrimos? Y esa es la pregunta que confronta a muchas personas. Esa es la pregunta con la cual en momentos la fe de muchos tambalea. Esa es la pregunta que los no creyentes se hacen y dicen, oiga, si Dios es el Dios que usted dice, ¿por qué pasan estas cosas?
Yo quiero compartir por las próximas semanas esta serie Cuando la vida duele, porque yo sé que es una serie que va a edificarnos, que va a levantarnos, que va a ayudarnos a seguir adelante en el caminar con Dios. Pero aquí es bien importante esto. Como hijos de Dios, diga conmigo, como hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mucho mejor. Diga conmigo, como hijo de Dios, la clave está en la perspectiva y la razón correcta de por qué la vida duele. Los hijos de Dios debemos tener claridad de por qué la vida duele, por qué sufrimos, por qué pasan estas cosas. Y debemos entender la razón correcta para que nosotros podamos caminar hacia adelante con lo que Dios tiene con nosotros. Preparándome para esta serie, leí una frase que llamó mi atención. Escúchela conmigo, no está en las pantallas, pero escúchela. Dice, en la vida vamos a sufrir más o menos dependiendo de cómo nosotros conocemos a Dios. En la vida tú y yo vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos dependiendo de cuánto conocemos a Dios. Y el entendimiento que nosotros tengamos de Dios determinará enormemente en la manera como pasaremos por el dolor y el sufrimiento. La manera como tú y yo caminemos por los dolores depende mucho del conocimiento que tengamos de Dios. Yo dije, esa frase está buena, pero hay que buscarle Biblia. Porque las frases sin Biblia son solo frases, pero la Biblia es palabra de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, va a estar en sus pantallas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 forma parte del momento en donde Israel está terminando 40 años del desierto, muchos años de espera para tomar la tierra prometida, y Dios dice esto: ten por cierto que así como un padre, diga conmigo, un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina. ¿Para qué? Préstele atención a este versículo, ojo. Israel está terminando 40 años en el desierto. Israel está terminando una jornada en donde si yo no tengo la perspectiva correcta, yo voy a tomar la tierra prometida con el corazón incorrecto. Yo voy a recibir la bendición con el corazón enfermo. Y él está diciéndole lo siguiente: ten por cierto que como un padre, diga conmigo, un padre. ¿Se acuerda que hace unos minutos le dije cuántos hijos de Dios hay aquí? Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos saber algo. Nuestro Padre sigue siendo el mismo Dios que te cuida en los buenos momentos y en los malos momentos. Dios no se ha alejado, Dios no te ha abandonado. Dios en su rol como un padre sigue siendo padre. Pero Él dice, como un padre que disciplina, diga conmigo, disciplina. Si usted revisa su Biblia, marque esa palabra. Yo me quise poner a estudiar esa palabra. La palabra disciplina no es quitarse el cinto y darle juguete a un niño, sino que la palabra disciplina en su original habla de construcción, habla de perfección, habla de entrenamiento, habla de formación y habla de capacitación. En otras palabras dice, si Dios como un buen padre en momentos nos da unas nalgadas espirituales, Dios lo que está haciendo es capacitándote, entrenándote, formándote, equipándote para la vida, como un padre. ¿Por qué? Porque dice, el Señor tu Dios te disciplina. ¿Para qué? Ayúdeme, ¿para qué? ¿Para qué? Para mi propio bien. Diga conmigo, para mi propio bien. Cuando yo leí este versículo, me ayudó a mí como a captar la atención de que los malos momentos, los dolores, cuando la vida duele, no es un castigo de Dios. Las lágrimas que hemos tenido que sacar, las incomodidades que tuvimos que vivir, las crisis que hemos tenido que pasar, nuestro Padre, diga conmigo, mi Padre, más fuerte, diga conmigo, mi Padre, ha estado allí. Dios como Padre ha estado allí, pero les ha utilizado como un mecanismo, una forma para equiparte, para hacer algo en nosotros, para nuestro propio bien. Yo sé que dice, sí, Ángelo, pero es que
la que estoy pasando está muy dura y no entiendo. El problema es que si tratamos de entender a Dios, nos vamos a rayar más el coco. Y por eso, Isaías 58 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Es complejo en momentos esto. Pero lo más importante y la manera de cómo navegar y de cómo enfrentar y de cómo caminar la vida es entendiendo que como hijos de Dios, nuestro Padre Celestial con su corazón amoroso está trabajando en nosotros. ¿Está conmigo? Diga, Dios está trabajando conmigo. Es por eso que a modo de introducción hoy yo le quiero dejar a usted en su corazón las razones por las cuales la vida duele. Usted y yo al entender la razón, diga conmigo razones, vamos a poder caminar la vida de una manera diferente. La vida duele no por un castigo, la vida duele no por mala suerte, no. Hay que tener argumentos bíblicos, hay que entender lo que Dios piensa al respecto y esto nos va a ayudar a que nuestro caminar en la tierra sea diferente. Es por eso que la primera razón por la cual sufrimos y la vida duele es que sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, la Biblia dice, y al hombre de Dios le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Con esto, ¿qué quiero decirle? En el momento que la humanidad pecó, en el momento que Adán y Eva pecaron, el mundo se cayó. El mundo está en patas arriba. Hay un desorden. Disfuncionalmente hablando, las cosas no funcionan como debe ser. Y lastimosamente, eso es producto y resultado de lo que se vivió. Y tú y yo como hijos de Dios lo debemos entender. Versículo 18 dice, te producirá espinos y cardos y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y del polvo volverás. Es importante para que tú y yo podamos navegar en la vida y caminar en la vida, aferrados de la mano de Dios, teniendo un corazón en paz en medio de los retos que se vive, entender que es importante ver de que el hombre ha pecado. Eso afectó la raza humana y no solamente la raza humana, eso afectó la creación. Eso afecta a la creación. Antes de la caída no había enfermedad, antes de la caída no había dolor, antes de la caída todo lucía muy distinto. Pero hoy vivimos en un mundo donde las cosas cambian, donde envejecemos, donde nos dolemos, donde hay un conflicto en medio de ello. Y no es lógico esperar que este mundo caído nos ofrezca algo que no nos va a ofrecer. Para que me entienda, le voy a poner un ejemplo. Eso está en el segundo libro en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Mire las características de un mundo caído. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo, producto de un mundo caído. La gente tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, serán mal agradecidos, no considerarán nada sagrado. Versículo 3. No amarán ni perdonarán. Oiga, qué interesante. Que lo opuesto a amar, odiar. Que lo opuesto a no perdonar, el rencor. Calumnian a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Todas esas cosas hablan de lo que es el efecto del pecado en el mundo. Rivalidad, tensión, egoísmo, celos y todo eso hace que la vida duela.
Todo eso genera que la vida duela. Todo eso lastima. En un mundo caído, nada mejor que anclarnos en las promesas eternas que Dios nos da en su palabra. En un mundo caído, qué mejor definición que tenerla y navegarla y caminarla desde la perspectiva de Dios. Va a ser más fácil que cuando la vida nos duela, la podamos caminar. ¿Por qué? Porque número 2, sufrimos producto de nuestras malas decisiones y pecados. Y esto es importante entenderlo. De pronto se dice, ay pastor, no me venga a recordar todos los errores que he cometido. No se los vengo a recordar porque no es el propósito. Pero en el buen sentido de la palabra, tú y yo tenemos que navegar en la vida con ello. Sufrimos producto de nuestras malas decisiones y pecados. Es fácil mirar hacia afuera y acusar a otros por nuestros pecados. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer que con frecuencia la culpa de lo que está pasando es nuestra. Si yo me embriago esta noche, agarro mi carro, atropello a una persona, me llevan a la cárcel, pero yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona, pero ¿quién es responsable de las consecuencias de ir a la cárcel? Yo. Y si yo convoco a toda la iglesia que oren por mí para que me saquen de la cárcel, pero no me sacan de la cárcel, yo no me puedo poner bravo con Dios de que me metieran a la cárcel. Yo no me puedo enojar con Dios de que el colmo de que Dios no respondió mi oración y de pronto yo digo, en el tiempo de oración del sábado, del domingo y en el tiempo de oración del jueves, oren para que salgan a Ángelo de la cárcel. La verdad es de que yo creo que Dios no va a responder esa oración porque yo debo ser responsable ¿de qué? De mis actos. Y muchas veces mis actos generan consecuencias y hacen doler la vida mía y la vida de otros. ¿Está conmigo, cierto? Vaya a Números capítulo 20, versículo 11. Números capítulo 20, versículo 11. En esa oportunidad Dios le dice a Moisés, Moisés, hazme un favor, háblale a esta piedra gigante para que salga agua y glorifícame delante del pueblo. Mire lo que pasa, versículo 11. Enseguida Moisés se levantó su mano y ¿qué hizo? Golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Pero mire lo que dice, sin embargo, en el versículo 12 dice, sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Si estoy leyendo, si vamos bien, ¿cierto? ¿No lo tengo dormido? Los dormidos digan amén. Despiértense, por favor. Oiga, todavía funciona. Gracias. Gracias. Nos despertamos todos y ahora sí. Ojo, mire. Sin embargo, Dios le dijo algo. Háblale. Dile que salga agua. Y él agarra la vara, tipo beisbolista, y le pega 2 palazos a la roca. Y Dios pues botó agua. Pero sin embargo, puesto que no confiaron lo suficiente para demostrar su gloria, ustedes no. Diga conmigo, ustedes no. Las consecuencias. Yo quiero imaginarme a Moisés caminando por ese desierto, dando vueltas, diciendo, ay, dicen mis hermanos mexicanos, ay, no la puedo decir. Entonces, de pronto suena mal y me meto en problemas. Entonces dice, ¿por qué no hablé? Y dando vueltas y él esperando el momento anhelado de poder ver la tierra prometida, de poder entrar, lo que tanto soñaron, por lo que tanto pelearon y no entró. La vida duele cuando tú y yo tomamos decisiones y tenemos que aprender a ser responsables de nuestras consecuencias. ¿Es duro, sí o no? Es duro. Pero es más fácil asumir las consecuencias cuando yo soy consciente de ello. La vida va a doler mucho cuando yo entiendo eso.
Admitamos que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con los demás, sino que nuestras propias rebeldías y separación de Dios es parte de ello. Por eso, escuche esto. Si la persona ve que le llegan aflicciones, debe analizar sus actos. Cuando la vida duele, analice sus actos. Ay, es que los muchachos están todos frustrados porque no los podemos llevar de vacaciones y que cuando vamos al restaurante nos toca comprar, no podemos ir a un restaurante bueno y cuando le compramos la ropa nos toca ir a la segunda. Y uno dice, analice sus actos. ¿Por qué están pasando esto? Es que tengo una troca de $1,000 y tengo otra troca de otros $1,000 y tengo la aseguranza de 2 trocas de $1,000 y me gano 3,000. Entonces, ¿qué restaurante? Antes le alcanza uno la plata para ir a comprar la segunda. Analice sus actos. Analicemos los actos que estamos teniendo. Porque número 3, sufrimos por el pecado de nuestra familia. La vida duele en momentos por los pecados de nuestra familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor, porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Versículo 10 dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, porque has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Pastor, ¿qué pasó ahí? Esta es la historia de David. Cuando David se puso a ver más de lo que tenía que ver, cuando David estaba donde no tenía que estar, cuando David cayó en un adulterio y producto de ese adulterio manda a matar al esposo de esa mujer y él pensó que todo había quedado tapadito y el pecado salió a la luz y producto de ese pecado su familia llevó las consecuencias. Pero ahí no hice nada. Bueno, le voy a dejar una tarea. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, aparece el momento en donde un hijo de David llamado Amnón abusa sexualmente de su hermana llamada Tamar y el hermano de Tamar llamado Absalón mata a Amnón. ¡Qué locura! Esa está como para una novela, léalo por favor. ¡Qué locura eso! ¿Producto de qué? Del pecado de nosotros como padres. David, una noche de copas, una noche loca, dijo el cantante, desencadenó un montón de cosas dolorosas para su vida que familiarmente hablando hicieron doler la vida familiar de él. Yo quiero decirle algo hoy. Aprender estas cosas, esto puede ser medicina preventiva para muchos de nosotros, pero también es medicina curativa de parte de Dios. La vida duele y esto nos lleva a nosotros a pensar 2 veces, Señor, yo no puedo cometer esta locura, porque yo puedo desencadenar una tragedia en mi familia. Yo puedo traer un dolor mayor sobre mi familia. Yo puedo traer una tristeza que nunca ellos van a olvidar. Tenlo muy presente. ¿Por qué? Porque sufrimos también por el pecado de otras personas. Al estar en un mundo caído, nosotros estamos expuestos a lo que el pecado de otros afecta y trae al mundo. En Génesis capítulo 37, el versículo 23 cuenta cuando los hermanos de José lo toman, lo meten en una cisterna y lo venden después como esclavo. El pecado de otros. El pecado de otros nos hace sufrir. El pecado de otros, las malas acciones de otros. Nosotros tenemos que lidiar y la vida se hace dolorosa y duele cuando eso pasa. José fue vendido. David fue perseguido por Saúl. Abel fue asesinado por Caín. Y parte del sufrimiento que experimentamos tú y yo en el mundo es producto de este mundo en donde estamos y la gente lo comete. Número 5. Y aquí ya comienza uno como a ver otra perspectiva.
Sufrimos para la gloria de Dios. ¿Cómo? Juan capítulo 9, versículo 1. La Biblia dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o los de sus padres? Ojo, muchas veces estamos buscando siempre culpables. ¿Qué hizo este para que le esté pasando esto? ¿Qué hizo la familia para que hiciera esto? Y él dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Hay momentos en la vida en donde el sufrimiento, la vida duele, y a través de esos sufrimientos tú y yo vamos a poder darle gloria a Dios. Pero ¿cómo así, Ángelo? No entiendo esto. Este hombre fue sanado. Este hombre recobró la vista. Dios, por medio de este milagro, fue glorificado y la gente creyó en él. Pero usted dice, pero Dios no me ha sanado. Yo no he recobrado la vista, no ha pasado en él. Pero ¿sabes? La Biblia dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él, sino sufrir por él. Ay, eso no me gusta, Ángelo. No me gusta esto. Porque como no nos gusta escuchar estas cosas, es que cuando nos vienen los momentos difíciles, nos ponemos a hacer como hacia y comenzamos a hacer pataletas y comenzamos a hacer un montón de cosas. Porque nos gusta el ice cream y el whipped cream y la cerecita arriba, pero de pronto abajo nos ponen chile habanero con helado. Rarísimo. Chile chipotle con helado de vainilla, terrible. Pero en el caminar con Dios, entendiendo que estamos en un mundo caído, entendiendo de que tomamos malas decisiones, entendiendo las malas decisiones de los otros, en momentos la vida nos duele y nos incomoda, pero en nuestro caminar con Dios reflejamos la gloria del Señor. Déjeme ponerle este ejemplo. Tú y yo glorificamos a Dios en nuestros momentos difíciles cuando, como personas o como familia, seguimos caminando con Él en medio de esa circunstancia. Cuando una familia ama a Dios y se asienta en Él y confía en Él y entiende esta realidad, en abundancia o en tristeza, en las buenas y en las malas, yo voy a amar a Dios y la gente va a decir, pero ¿qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Cómo es que es posible que tú puedas amar a ese Dios en medio de este momento? Porque mi revelación y mi conocimiento de Él es mucho mayor que mi circunstancia. Allí se glorifica a Dios. Cuando en medio de la circunstancia y aunque las cosas no cambien, seguimos siendo fieles a Él. Sigues siendo fiel a Él. Le sirves y eres de bendición para otros. La vida va a doler. Y Dios se glorifica cuando ve a hombres que en medio de la lucha, de la prueba, de la batalla, le siguen amando, siguen caminando con Él. Dios se glorifica en medio de los dolores de la vida, cuando hago mi dolor un instrumento de esperanza para otros. Mi esposa les va a hablar de eso más adelante. Todos saben que mi esposa tiene una condición, de pronto no se la habíamos compartido, por eso no está el día de hoy. Pero mi esposa tiene un dolor, tiene una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas no tienen cura. Pero Katy dice, yo quiero hacer de mi dolor una esperanza para alguien. Dios se glorifica cuando en medio de nuestros dolores lo seguimos amando. Dios se glorifica cuando yo puedo ser el pañuelo en mi dolor para el dolor de otro. Dios se glorifica en donde yo hago de mi dolor la esperanza de alguien. Mi divorcio es la esperanza para aquel que está luchando en un divorcio. Mi enfermedad es la esperanza para aquel que está pasando una enfermedad. Mi crisis financiera es la esperanza para aquel que no sabe cómo enfrentar una crisis financiera. Esperanza en ello. Porque por último, y esta es la parte con la cual quiero cerrar, tú y yo sufrimos para nuestra santificación.
Sufrimos y la vida nos duele en momentos, porque acuérdense el versículo primero que le dije, como un padre que disciplina a sus hijos, así nuestro Padre Celestial nos disciplina a nosotros, porque a través de ello está santificándonos. El pastor Rick Warren tiene una frase que me gusta mucho. A Dios no le interesa tu comodidad, a Dios le interesa tu carácter. Y si en momentos nos tiene que desacomodar en pro de nuestro carácter, lo va a hacer. Por eso duele la vida. Romanos capítulo 5, versículo 3. El apóstol Pablo conoció muy bien el sufrimiento por causa de Cristo y pudo enseñarnos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, diga conmigo, produce paciencia, y la paciencia carácter probado. Eso es santificación. Dios está probando tu carácter. Dios te está santificando. Dios está trabajando para que tú y yo cada día reflejemos a Jesús. Sabemos que la obra perfecta nuestra se cumplirá cuando estemos en la presencia de Él y cuando Él venga. Pero si Dios quiere decir, venga, vamos avanzando con Ángelo para que se parezca un poquito más a Jesús, Dios no va a perder tiempo con nosotros. Él va a seguir trabajando en pro de nuestra santificación. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, ¿qué? Esperanza. Diga conmigo, esperanza. En medio de la crisis que podamos estar viviendo, en medio de la incomodidad que podamos estar pasando, en medio de la lucha que podamos estar viviendo, yo tengo la esperanza de que mi Redentor vive. Yo tengo la esperanza, como leíamos en la oración, de que Él me sostiene. Diga conmigo, Él me sostiene. Yo tengo la esperanza que mi Dios sigue siendo bueno, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él es bondadoso para con nosotros. Yo tengo esa esperanza. Yo tengo la esperanza, como dice la palabra, que aunque pase por el fuego, Él estará conmigo. Y si tengo que pasar por 20 fuegos, tengo una esperanza. Él va conmigo. Esa es la esperanza que tengo. Diga conmigo, la esperanza. David, en una oportunidad, en el Salmo 119, versículo 71, dijo esto. Y eso habla de conocer a Dios. Dice, bueno es para mí ¿qué? Ay, no, tampoco me gusta eso. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda ¿qué? Tus estatutos. Para que lo conozca a Él. Hay momentos en donde cuando estamos pasando por el momento duro, que verdaderamente ese es el instrumento que Dios usa para que tú y yo volvamos la mirada y digamos, te necesito Dios, ayúdame Dios, no tengo más nadie sino a ti, auxilio, socorro, la regué, la embarré, ayuda, algo decimos. Y en momentos esa es la forma como Dios utiliza para que por fin nosotros volvamos la mirada y podamos nosotros tener paz y encontrarnos con el Señor. Mi amada iglesia, Dios no nos salvó para dejarnos como estamos. Él desea moldearnos a la imagen de su Hijo. Y si en el proceso de moldearnos para parecernos a sus hijos, la vida parece que nos duele, Dios sabe qué está haciendo. Dios sigue trabajando en nosotros. Y si Dios sí dijo, yo creo que Dios dijo, el mundo se cayó, pero yo no voy a dejar mi obra imperfecta o incompleta, me voy a quedar cruzado a ver. No, Él dijo, toca hacer algo. Y en medio de ese algo, Él sigue trabajando. Porque como decíamos al principio, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina, te equipa, te entrena, te forma. Está haciendo algo en ti con el propósito de que sea algo bueno para ti.
Dios nos ama, sí. ¿Y por qué la vida duele? Ya le di 6 razones. Y cuando yo entiendo esas 6 razones, yo voy a poder navegar. Ojo, no quiero hacer yo aquí una apología a la tragedia y gloria a Dios por las tragedias. No. No. Pero yo sí sé algo. En medio de las incomodidades que tú y yo como iglesia podamos estar pasando, en medio de los dolores que como hijos de Dios podamos estar caminando, hay uno que va caminando con nosotros. Hay uno que nos está acompañando a nosotros. Hay uno que nos está sosteniendo a nosotros. Hay uno que está diciendo, yo estoy contigo. Hay uno que está diciendo, te estoy formando, aunque yo no lo entienda. Hay uno que está diciendo, yes, pero estoy contigo. Y la esperanza que tenemos es esa, de saber que Él está con nosotros. La vida duele, sí, pero la vida va a doler más o menos en la medida que yo conozca a mi Señor y tenga la claridad que en medio de ese dolor Él está con nosotros. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. No sé cuántos de los que estamos aquí la vida nos está doliendo. No sé cuántos de los que estamos aquí la vida nos está doliendo literalmente. Pero yo quiero decirte, finalmente, número 1, yo creo que si estamos sufriendo, en especial a los hijos de Dios, hoy Dios quiere ayudarnos a que por medio de lo que estés pasando, lo glorifiques, lo ames, le sirvas, lo des a conocer, lo busques, camines de su mano, sigas siendo fiel con Él. ¿Por qué? Porque detrás de toda esa incomodidad que la vida nos está doliendo, Dios está haciendo algo en ti para que nos parezcamos a Jesús. Quiero invitar a que todos cierren sus ojitos en este momento. Nos alegra que hayas estado con nosotros en este servicio. Estamos seguros de que hoy Dios ha hablado a tu vida y de que Dios ha traído una palabra de esperanza a tu corazón. Si hay algo más que podamos hacer por ti, por favor, escríbenos a el correo que aparece en la parte de abajo o ponte en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales a través de Instagram, de Facebook o de YouTube como Grace Español Glendora. Será un gusto para nosotros poder estar orando por ti y cuando tengas la oportunidad de venir a California, te esperamos aquí. Dios te bendiga.